Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pulso internacional ante inminente elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué justificaría que Venezuela estuviera en Naciones Unidas? O sea, el récord es terrible. 1.700 individuos esperando ser procesados por el sistema legal por manifestarse. Con el apoyo unánime de los gobiernos de América Latina y del Caribe, pero sin el respaldo de los Estados Unidos, Venezuela podría entrar a ser parte de uno de los organismos de decisión más importantes del mundo. Si ingresa será gracias a la cooperación, a la complicidad de gobiernos que evidentemente democráticos como Colombia, Chile, Brasil, México, incluso Chile, que sufrió una dictadura militar, ha cerrado los ojos a que Venezuela esté llena de presos políticos. La postulación genera polémica, porque al mismo tiempo que el régimen de Nicolás Maduro aspira a pertenecer al Consejo de Seguridad de la ONU, continúa ordenando detenciones arbitrarias y tras perseguir a jueces, estudiantes y opositores, ahora la emprende contra médicos y líderes empresariales. Ya llegaron médicos amigos de otras partes del mundo, incluyendo nuestra hermana Cuba, que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica para determinar qué intentaron hacer en Aragua esta derecha fascista. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el análisis y el debate sobre el significado y las consecuencias que tendría en la política internacional la presencia del régimen chavista en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, analiza la postulación venezolana y habla sobre la persecución estatal que ahora enfrentan médicos y empresarios en Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la posible y casi que inminente elección de Venezuela como Estado con asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Dos influyentes diarios estadounidenses coincidieron en sus editoriales del pasado domingo al advertir sobre las consecuencias y las implicaciones que tendría el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro lograra esta eventual conquista diplomática, que pese a las críticas que despierta, cuenta con el apoyo unánime de los gobiernos de América Latina y del Caribe. Editorial Washington Post. El próximo mes Venezuela optará por un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, desde donde sería capaz de abogar por sus aliados como Siria, Irán y Cuba. Aún sin oposición, el gobierno de Maduro debe ganar los votos de 2/3 de la Asamblea General en votación secreta. Editorial The New York Times. El próximo año Venezuela está esperando obtener una silla por un término de 2 años en el Consejo de Seguridad de la ONU, basado en la rotación que los países de la región negociaron hace varios años. Esto le daría al gobierno de Maduro una cita importante y prestigiosa de un cuerpo que esperaba abordar temas críticos, incluyendo la respuesta mundial contra los combatientes del Estado Islámico. Colombia, Brasil y otros países de América Latina deberían liderar un esfuerzo para evitar la representación de la región por Caracas cuando se está convirtiendo rápidamente en una vergüenza en el continente. El punto clave de la noticia, las paradojas y la poca coherencia que encierra no solo la aspiración del régimen venezolano de hacer parte del Consejo de Seguridad de la ONU, sino también el respaldo que los países de América Latina y del Caribe le han dado a esta postulación. Al mismo tiempo que Nicolás Maduro busca llegar a esta alta instancia de la ONU, con el ciego apoyo de sus homólogos de la región, persiste en perseguir cualquier voz que cuestione las acciones de su gobierno. Este hecho representa una clara y flagrante contradicción con los propósitos que persigue la Organización de las Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, capítulo 1, propósitos y principios. Mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz.
realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. El punto clave de la noticia. Primero, el régimen venezolano la emprendió contra los jueces que intentaron mantener la independencia del Poder Judicial. Prueba de ello es el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, que permaneció 3 años y medio detenida y se encuentra a la espera de un juicio solo por haber dejado en libertad a un preso cuyo proceso quería ser manejado por el chavismo. Luego, el mismo régimen la emprendió contra los disidentes y manifestantes. Líderes políticos como Leopoldo López y el exalcalde Daniel Ceballos permanecen desde hace varios meses en prisión. Pese a estas violaciones de los derechos humanos, y en este contexto es que Nicolás Maduro, con el apoyo de América Latina y el Caribe, posiblemente tendrá un asiento en el influyente Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Primero, el régimen venezolano enfiló sus baterías contra los jueces. Caso Afiuni. La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 y suspendida de su cargo tras ordenar la libertad de Eligio Cedeño, empresario que se encontraba en prisión preventiva por un supuesto caso de corrupción. Antes de que le fuera concedida detención domiciliaria, la jueza estuvo 14 meses en una prisión. El 14 de junio de 2013 obtuvo libertad condicional y todavía se encuentra a la espera de un juicio, acusada como presunta cómplice de fuga y de corrupción, entre otros cargos. Y si es que le van a meter los años de cárcel, bueno, métanselo. A la jueza deberían meterle 30 años de cárcel. El gobierno chavista la emprendió luego contra dirigentes de la oposición. Entre los casos más emblemáticos están Leopoldo López. El dirigente opositor es señalado por el régimen de Nicolás Maduro como uno de los presuntos responsables de los hechos violentos desatados durante las masivas protestas del pasado 12 de febrero que cobraron la vida de 3 personas. 6 días después de las protestas, el dirigente del Partido Voluntad Popular decidió entregarse. Es la mejor expresión de que en Venezuela no hay separación de poderes. ¿Cuántas veces dijo Maduro que me quería preso? ¿Cuántas veces dijo que daba instrucciones para que nos metieran presos? A Leopoldo López, la Fiscalía lo acusa de instigación pública, daños a la propiedad y asociación para el delito. María Corina Machado. La dirigente opositora fue destituida el 25 de marzo pasado de su cargo de diputada en la Asamblea Nacional por iniciativa de la bancada oficialista. Lo que estamos viendo es un nuevo pretexto del régimen del señor Maduro para silenciarme. La medida contra María Corina Machado fue adoptada luego de que la dirigente aceptara ser representante alterna de Panamá durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA. Los manifestantes. Las protestas iniciadas en febrero contra el gobierno venezolano, provocadas entre otras cosas por la inseguridad que azota al país, no recibieron como respuesta el diálogo sino la represión. 43 personas perdieron la vida y 843 resultaron heridas. Según la Fiscalía, al día 1 de agosto de 2014 permanecían 69 personas detenidas, 3 de ellas estudiantes. Sin embargo, el Foro Penal venezolano registra que en la actualidad están bajo arresto 31 estudiantes. El punto clave de la noticia. Ahora los objetivos del régimen de Nicolás Maduro no son solo los jueces, los opositores políticos, los estudiantes, los manifestantes pacíficos y los medios de comunicación. Ahora los objetivos del chavismo también son los líderes empresariales y los médicos, a quienes por manifestar su preocupación por el brote de una letal enfermedad, los acusó de perpetrar una guerra biológica contra Venezuela. En la mira del régimen venezolano está ahora el presidente del Colegio de Médicos del Estado Aragua, Ángel Sarmiento, quien puso en conocimiento de la opinión pública la sospechosa muerte de 8 personas que a su juicio se produjo a causa de una enfermedad desconocida. Sarmiento, quien según el gobernador oficialista Tarek El Aizami impulsa planes terroristas con sus declaraciones, se defendió de los señalamientos. Desconocí y negué haber hablado de ébola, haber hablado de pestes, no, absolutamente. Lo que solicitamos nosotros de manera responsable fue
la alerta sanitaria y la apertura de una investigación para saber a qué nos estábamos enfrentando. El pasado viernes, la casa del presidente del Colegio de Médicos de Aragua fue allanada por funcionarios de la inteligencia venezolana y un día después, así fue confirmada una medida privativa en su contra. Huyó. Bueno, la justicia lo alcanzará a donde esté, escondido cobardemente. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro insiste en que se trata de una guerra bacteriológica contra Venezuela. Ya llegaron médicos amigos de otras partes del mundo, incluyendo a nuestra hermana Cuba, que nos mandó los expertos en guerra bacteriológica. La arremetida contra el sector médico coincide con la denuncia de Fedecámaras de Venezuela frente a lo que calificó como un amedrentamiento contra el sector empresarial. Según el presidente del gremio, Jorge Rioj, agentes del Servicio de Inteligencia Chavista sometieron recientemente a un largo interrogatorio sin explicar causa a los presidentes de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, Eduardo Garmendia, y de la Cámara de Aduaneros, Roosevelt Gutiérrez. Esto dijo ayer Nicolás Maduro. Vaya ustedes en Estados Unidos a que un medio de comunicación o una persona salga y diga no, que hay una enfermedad extraña en el hospital de Nueva York, para que ustedes vean cómo le meten cadena perpetua, si no silla eléctrica, para que cree una alarma de eso. O que salga el presidente de Conindustria de los Estados Unidos a decir no, la mitad de los trabajadores de las industrias estadounidenses tienen chikungunya. Y precisamente para hablar de los nuevos blancos de persecución estatal en Venezuela, nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló desde nuestros estudios en Washington con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El reconocido defensor de los derechos humanos a nivel hemisferio cuestionó que pese a las violaciones a las libertades fundamentales que sufre Venezuela, los gobernantes de la región persistan en postular al régimen venezolano como su representante en el Consejo de Seguridad de la ONU. A esta hora saludamos en Washington, en los Estados Unidos, a José Miguel Vivanco. Él es director para las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias por esta invitación. Muy buenas noches. Bueno, señor Vivanco, yo quiero comenzar esta entrevista con usted preguntándole sobre la fase actual en la cual en este momento está la represión en Venezuela. Hasta hace unos cuantos meses era una constante la privación de la libertad, que para muchos era ilegal, de manifestantes, de opositores, incluso también de jueces. Pero en este momento estamos viendo que las acusaciones ahora van hacia los médicos por llamar la atención frente a una enfermedad que estaba afectando una zona de Venezuela, y también contra empresarios que han sido detenidos. Quisiera conocer su opinión y el análisis que usted tiene frente a esta situación específica que vive en este momento Venezuela. Jefferson, si bien es cierto, la gran mayoría de los manifestantes que fueron objeto de represión y detenciones arbitrarias durante los últimos meses han sido liberados, también la gran mayoría de ellos continúan vinculados judicialmente. Deben presentarse regularmente ante los tribunales y les tienen prohibido hacer declaraciones o participar en una manifestación pacífica para expresar su descontento. En el caso de los médicos o empresarios, lo cierto es que el escenario que estamos viviendo en Venezuela no nos debe sorprender. Allí hay una enorme concentración de poder. La justicia está al servicio del Poder Ejecutivo. Y cuando digo la justicia me refiero a jueces y fiscales. Y si hay médicos del colegio médico o que están trabajando en alguno de los hospitales de Venezuela que reclaman por la escasez de medicinas o por la falta de condiciones para tratar enfermedades que pueden transformarse en epidemias en el país, esas declaraciones son miradas por el gobierno de Venezuela como políticamente inconveniente, y por eso se les amenaza con la represión, con censura, con investigaciones judiciales, con epítetos de toda naturaleza, como si fueran realmente criminales, simplemente porque están levantando la voz por un problema de salud pública que afecta a todo el país.
Señor Vivanco, en lo que usted conoce y en los reportes que ha recibido, específicamente toda esta persecución prácticamente a cualquier médico que haga cualquier declaración frente a una enfermedad que está enfrentando o que enfrentó una zona de Venezuela, pues prácticamente es perseguido. Es una constante en el sector médico lo que sucedió hace una semana, donde el presidente Nicolás Maduro prácticamente acusó a quienes estaban informando sobre este brote, de esta enfermedad desconocida, los acusó de ser líderes, de ser protagonistas de una guerra biológica contra Venezuela. Jefferson, este tipo de amenazas son constantes por parte del Ejecutivo en Venezuela. La libertad de expresión se puede ejercer siempre y cuando se ejerza para aplaudir, para felicitar al actual gobierno. Aquellos que promuevan una visión crítica o adviertan al país, a la opinión pública en Venezuela o a nivel internacional sobre los profundos problemas sociales y económicos y en materia de seguridad que está afectando al país, son objeto de este tipo de amenazas, nada menos que del jefe de Estado. Lo hemos visto en el caso de los médicos, en el caso de empresarios, inclusive en el caso de economistas, connotados economistas que han advertido sobre la situación tan delicada, tan frágil de la economía venezolana, también han sido objeto de amenazas, nada menos que por parte del Ejecutivo, sosteniendo de que pueden ser objeto de procesamiento penal por las opiniones vertidas.